A continuación, tiempos de resistencia. Buenas tardes. Estamos en un país de mafias, lamentablemente. Y esto tiene toda una historia. Hace 116 años, en 1910, llegaba a la Argentina Giovanni Galiffi, un siciliano de unos 20 años que se radicó en Rosario y rápidamente empezó a organizar una mafia local. La Honorable Sociedad lo llamaban. Que llevó a que años después la ciudad, Rosario, fuera apodada como la Chicago Argentina. Conocido como Chicho Grande, cuando ya era capo delictivo de la ciudad, Galiffi comandó una organización que perpetró asesinatos, secuestros extorsivos, manejaba el juego clandestino y la prostitución en todo el litoral. Claro, en aquella época no teníamos narcotráfico, por eso lo delictivo se limitó a eso. Terminó siendo deportado en los años 30, su organización quedó desarticulada, el tipo se fue a Italia, lo deportaron a Italia, allí se hizo amigo de Mussolini y siguió con sus andanzas por aquel lugar. Era lógico, ¿no? En una Argentina que tenía menos de 2 millones de habitantes, en 30 años llegaron más de 2 millones de italianos, un caldo de cultivo parecido al que tuvieron en Estados Unidos ciudades como Chicago o Nueva York. De ahí en adelante nos han enseñado que por suerte la mafia no pudo prender en nuestro país, no pudo hacer pie. Bueno, esto no es cierto. Esta semana tuvimos una nueva muestra de manejos del tipo mafioso, enquistados, por ejemplo, en la justicia. El señor Juan Bautista Maíquez, que hasta hace poco era fiscal del macrismo en la ciudad, uno de los que fueron al lago Escondido, ¿se acuerdan? Invitado por Joe Louis, el que se apropió de un lago allá, justamente el lago Escondido. Bueno, Maíquez es el que coordinó la persecución a dirigentes del peronismo, incluida a Cristina Kirchner, y termina siendo nombrado como ministro de Justicia de la mano de Karina Milei, a la que, según dicen en la Casa de Gobierno, le prometió que le va a bloquear todas las causas que se le vienen en contra por los escándalos del Andís, por la criptoestafa Libra y por otras que pudieran dar por ahí. ¿Y qué hizo Maíquez apenas asumió? Le pidió la renuncia, hablando en claro, los echó, a los titulares de la Unidad de Información Financiera, la UIF, el organismo que investiga los casos de lavado de dinero, lavados de activos en general, no solamente dinero, y al titular de la IGJ. Ambos respondían a Santiago Caputo. Como si fueran familias de la mafia, Karina y Caputo pelean los espacios de poder no solo por las cajas, sino por los resortes de los que se sirven para ejercer la persecución de opositores y hasta de los propios cuando se ponen díscolos. La mafia en la Argentina ha tenido otras características, aunque siempre vinculadas al accionar judicial. Y si no, que le pregunten a todos los dirigentes del PRO que durante el gobierno de Mauricio Macri, precisamente un descendiente de calabreses, vieron cómo se les armaban voluminosas carpetas con información privada de cada uno y hasta de su intimidad. María Eugenia Vidal, una mujer divorciada a la que la AFI de Macri le espiaba para saber hasta con quién compartía su intimidad. Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, a quien le ventilaron una relación extramatrimonial que le costó el divorcio, o las fotos de los hijos de Santilli que Nancy Pasos, que por aquel entonces era su esposa, recuerda cada vez que tiene oportunidad. La habrán escuchado diciendo, espiaron a mis hijos. Mafias hay hasta el día de hoy. Y la comunidad italiana, la verdad, no tiene nada que ver con todo esto. En su momento fue lo de Chicho Grande, pero nunca más. Y el que no lo crea, solo debería investigar cómo funcionan las fuerzas de seguridad. Hace 40 años, un comisario al que no quiero nombrar porque era un tipo vinculado con el delito de lesa humanidad, pero lo que dijo era verdad, lo dijo por televisión. Lean el presupuesto de la policía y expliquen cómo funciona una comisaría a la que le asignan, vamos a hablar valores ficticios, ¿no? Le asignan 1 millón de pesos por mes para el funcionamiento de la policía y cuando uno ve lo que gasta 4 millones. ¿Quién financia esa diferencia? ¿Cómo hace un comisario para vivir en un piso frente al Botánico? Y son varios. No un departamentito, un piso frente al Botánico en una de las partes más caras de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y nadie ve lo que pasa en Rosario con el narcotráfico? ¿Y qué connivencia tienen con la policía de Santa Fe? ¿Y cómo se llama una organización piramidal con jefes, subjefes y soldaditos si no le podemos decir mafia? Y esto viene a colación de que Milei dijo por cadena nacional este domingo
que Cristina Fernández de Kirchner va a seguir presa por mucho tiempo. ¿Será que no leyó a Montesquieu con la división de poderes del Estado, con los 3 poderes independientes? ¿O creerá que ya lo nombraron emperador y tiene la suma del poder público, ejecutivo, legislativo y judicial? Mientras todo esto pasa, el mundo está a 5 centímetros de una tercera guerra mundial, con Estados Unidos disparando a mansalva hacia todos lados, hacia Venezuela, hacia Irán, dicen que en breve a Cuba también. El Estado de Israel fogoneando que las cosas se agraven, incluso fogoneando que haya algún ataque nuclear contra Irán, que nadie sabe en qué puede terminar. Y mientras esto pasa, en la Argentina se rifan activos públicos, el litio, el petróleo y hasta el río Paraná, al que ya nos acostumbramos a que le llamen hidrovía. Las empresas siguen cerrando, ya llevamos unos 300.000 empleos perdidos desde que asumió Macri en diciembre de 2023, y se viene la guerra, y se viene una crisis económica mundial, y se viene la escasez de petróleo con el estrecho de Hormuz cerrado, y acá seguimos con un presidente desequilibrado, hablando disparates y hambreando a la gente. ¿Qué nos queda? Bueno, seguir resistiendo como se pueda, como le decimos siempre. Bienvenidos a Tiempo de Resistencia. En tiempos en los que hay que resistir y reinventarse. Comienza Tiempos de Resistencia. Tiempos de Resistencia, porque la resistencia es colectiva. Bueno, comenzamos formalmente este programa de Tiempo de Resistencia con el equipo muy reducido. Le mandamos un fuerte abrazo desde acá a Miguel Calabozo, que para los que no lo saben, andaba con problemas de visión bastante graves desde hace un par de años, estaba casi no vidente y bueno, se ha operado, está restableciéndose, esperemos que vaya todo bien porque con esa operación iba a recuperar buena parte de la vista que había perdido, así que le mandamos a Miguel un fuerte abrazo de acá. También le saludamos a Patricia Machado y a Marta Zubiría, que hoy no pueden estar por distintos motivos. Y bueno, somos solamente 2, aunque como dice la canción, somos muchos más que 2, licenciada Mariana Mensulio. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Y a los esclavos también, porque hoy se puso en marcha ya la reforma laboral. La promulgaron. Ya la promulgaron, ya está reglamentada, como se dice en la jerga legal. Así que, bueno, a partir de hoy, ¿sabes que habría que hacer un ejercicio? Todos los 6 de los meses, durante todo el año, fijémonos cuántos empleos se crearon. Porque esta era la ley que va a crear millones de empresas. Caputo dijo que se va a crear mucho empleo con esto. Claro, por eso digo. Pero el que redactó la ley, Julián de Diego, abogado laboralista, un abogado laboralista del lado de las empresas, dijo, no, esta ley no es para crear empleo. Las leyes laborales no son para crear empleo, son para crear un marco jurídico que permita a las empresas tomar y despedir gente. Es eso. Es eso. Más. O sea que yo creo que vamos a estar más cerca de más despedidos que de más empleados. Con estas mismas leyes laborales que ahora han tirado abajo, en la época de primero Néstor y después Cristina, llegamos a tener un 6% de desocupación, bajísima, por culpa de que había mucha gente que padeció y salió del sistema durante la época del menemismo y se encontró con que no tenía profesión conocida, se acostumbraron a cartonear, se acostumbraron a otro tipo de cosas y no se podían reinsertar. Entonces con eso y todo llegamos a un 6%. Veníamos de un 22% de la Rúa, ¿no? Bueno, por eso, así que veremos qué pasa a partir de ahora. No eran. No, y aparte hubo algunas leyes que recordemos la ley famosa Banelco, que fue una reforma laboral, que después Néstor Kirchner cuando asumió la derogó. Y no crearon empleos, Nunca crearon empleos. El empleo se crea con actividad económica. Cuando las empresas necesitan más gente para producir y para exportar y para vender en el mercado interno, acá no hay mercado interno porque la gente no tiene un peso y no se puede exportar porque con el dólar 1.500, cualquier cosa que hagas acá es carísima. Todos los días se escucha que, cierran determinadas fábricas, Changomás despide gente, la Anónima, una empresa, supermercados del sur del país, también está en veremos. Empezaron parece a cerrar varias sucursales de la pizzería La Continental, una que estaba en un lugar bastante, siempre estaba media vacía, pero bueno, parece que ya los presupuestos no da, en Corrientes y Ángel Gallardo, sobre Ángel Gallardo, esa es una de las sucursales que cerró, en Lomas de Zamora también cerró.
Así que o se achican los gastos, como hacemos en una familia, convengamos que los gastos se empiezan a achicar, uno empieza a reducir gastos y bueno, los empresarios empiezan a desprender de locales, pero eso es gente y detrás de esa gente hay familias y así un círculo no virtuoso, sino un círculo vicioso, que se transforma en que la actividad económica esté paralizada, más la guerra. Sí, que se vaya puesta la economía de muchos países, entre ellos de la Argentina. Por supuesto. ¿No? En fin, bueno, saludamos a Guillermo Guerra, nuestro operador en jefe, siempre como firme ahí al pie del cañón. Hoy está solo, pobre Guille, tiene cámaras, tiene todo para hacer, llamadas, entrevistados, tiene todo para hacer. Bueno, ¿qué vamos a hacer, Guille? Estamos así, estamos en época de multitarea y de reforma laboral, claro, es así. Bueno, cuando quieras, vamos con las 5 noticias de la semana. Las 5 noticias de la semana en tiempos de resistencia. No es Argentina, es Milei. El gobernador Axel Kicillof inauguró las sesiones ordinarias de la legislatura bonaerense con un discurso centrado en un análisis de la situación actual del país y de las medidas tomadas por el gobierno de Javier Milei. La frase que más resonó fue un "no sos vos, es un gobierno nacional que te abandonó", es el rumbo económico y su insensibilidad, para finalmente rematar con un "Argentina, no sos vos, es Milei". Milei te da circo porque no hay pan. Con tribunas abarrotadas de militantes libertarios, Javier Milei transformó su discurso ante la Asamblea Legislativa en un show de insultos y provocaciones contra la oposición a la medida de su ego monárquico. Sin ningún anuncio para enfrentar la situación crítica nacional, dejó claro que el gobierno busca destruir la industria avanzando con la apertura y primarización de la economía. Los picos de desequilibrio emocional llegaron cuando le enrostraron los escándalos de Libra y el 3% de las coimas de la Andis. La de este año fue sin dudas la apertura de sesiones ordinarias más ordinaria de todas. Alineados con los peores de la cuadra. En otro gesto de alineación automática con la Casa Blanca, Javier Milei se sumó sin fisuras a la posición de Estados Unidos e Israel para aplaudir los ataques a Irán. Poco antes de valorar las acciones bélicas, el gobierno elevó a alto el nivel de seguridad en todos los objetivos sensibles del país, lo que involucra infraestructura crítica y a la comunidad judía. Esta guerra en curso forma parte de la creciente tormenta con la que el presidente Donald Trump amenaza al mundo si no se acepta el papel de imperialismo yanqui como principal superpotencia política, militar y económica. La casta del Poder Judicial en el Ejecutivo. Juan Bautista Máquez asumió como ministro de Justicia del gobierno de Javier Milei en reemplazo de Mariano Cunio Libarona. La llegada del flamante funcionario de la casta judicial abre una etapa clave porque tiene por delante completar la Corte Suprema de Justicia, cubrir una extensa lista de cargos judiciales vacantes en toda la estructura del sistema judicial nacional y convertirse en el pararrayo de las causas Libra y Andis que acorralan tanto al presidente como a su hermana Karina. Calles calientes. Esta semana estuvo enmarcada por un clima de marchas, protestas y represión. A la habitual protesta de los miércoles de los jubilados se sumó la de los trabajadores de FATE por el cierre de la fábrica y la de los familiares de personas con discapacidad, profesionales del sector y organizaciones sociales que exigen la aplicación de la ley de emergencia de discapacidad. Ambas protestas fueron reprimidas por la policía, que aplicó el protocolo antipiquetes, utilizó gas pimienta y se produjeron corridas y empujones entre efectivos y manifestantes. Hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse, a resistir, aunque es seguro que habrá más penas y olvido. Juan Gelman. Porque las noticias no siempre tienen que ser malas. ¡Extra, extra! ¡Por fin buenas noticias, extra! Escucha Mundo Boletín de último minuto, transmitiendo Redimidos Squad con mucho gusto en este planeta donde reina la malicia, aunque no lo creas. Tengo buenas noticias. La buena noticia de la semana en tiempos de resistencia. Yo tengo más buenas noticias para ti. Yo tengo buenas noticias. Bueno, yo tengo hoy
viene de la mano del cine argentino. El gobierno quiere borrar de la faz de la tierra, pero no lo va a lograr. Porque Belén, la película dirigida por Dolores Fonsi, ganó como mejor película iberoamericana en los premios Goya. ¿Se acuerdan que Belén había sido presentada para ver si podía llegar a ingresar en los Oscar como la mejor película extranjera? Sin embargo, no lo logró, pero en los premios Goya le dieron su revancha. Y vamos a recordar que este largometraje está basado en el caso real de una joven de Tucumán que sufrió un aborto espontáneo. Esto fue en 2016, fue condenada a 8 años de cárcel por lo que consideraron un homicidio. Recordemos que en 2016 la interrupción voluntaria del embarazo no era legal en la Argentina, y lo que quiere denunciar la película, ella está en libertad, su verdadero nombre no es Belén, pero bueno, es un trabajo que denuncia la criminalización de lo que son las emergencias obstétricas, porque ella se le produce el aborto espontáneo y es maltratada en el hospital de Tucumán, una de las provincias que tiene complicaciones hasta para aplicar el aborto que es legal. Una provincia donde la objeción de conciencia es lo primero que aducen los profesionales para que no se aplique, cosa que está pasando en la mayoría del país. Pero al margen de premio, que es un mimo para nuestro cine, que con la ley de reforma de trabajo queda bastante diezmado porque agregaron artículos que desmantelan lugares, o, por ejemplo, que bajan los impuestos a los bienes lujosos, cosas totalmente disparatadas. Bueno, una de las cosas disparatadas es, por ejemplo, empezar a desmantelar bastante el Inca. Y bueno, lo que quiero destacar es el discurso que dio Dolores Fonsi cuando subió a recibir el premio, advirtiendo a España, porque los premios Goya se entregaron en Barcelona, son premios españoles, sobre las ultraderechas, pero mejor la escuchamos a ella lo que dijo. Nosotros somos las películas que hacemos, y en este momento el mundo se convirtió en una película de terror, donde ya se ha nombrado el genocidio en Gaza, el reclamo de las mujeres en Irán, la persecución a los migrantes en Estados Unidos, y esa película de terror no somos nosotros, no somos la humanidad, y eso no lo podemos seguir permitiendo. Ustedes que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa, la ultraderecha vino a destruirlo todo, eso es así, yo vengo del futuro. Vengo del futuro de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua, o sea que ya no solo defendemos el cine, estamos teniendo que defender el agua. Que no les pase a ustedes. Muchas gracias por el premio y es un honor. Gracias a los miembros de la Academia. Quiero dedicarle este premio a Belén, compartirlo con todas las mujeres. Bueno, ahí tenemos las palabras de Dolores Fonsi. Es interesante cuando ella dice, vengo del futuro, porque bueno, recordemos que España por ahora no tiene un gobierno de ultraderecha. Se dio el lujo Pedro Sánchez de decirle a Estados Unidos que no puede usar el territorio español como base para los aviones que van a bombardear el Medio Oriente, o Irán, todo eso. O sea, que es uno de los pocos que puede darse ese lujo, sí, mientras claro, otros miran para otro lado o colaboran, ¿no? Además hay un compromiso muy fuerte de España siempre con la causa palestina, con la causa saharaui, porque está siempre pendiente ahí con Marruecos. Ellos tienen una posición en el plano internacional muy buena, en el plano nacional interno, bueno, el PSOE, por supuesto que no es el Partido Popular, pero han tenido algunas agachadas, ya desde la época de Felipe González. Él fue el que metió a España en la OTAN y él fue el que metió a España en la Unión Europea. Esto último era positivo para ellos, pero con muchos condicionamientos. En fin, lo del PSOE, bueno, no vamos a hablar del PSOE ahora, pero comparado con otras cosas, bueno. Claro, por supuesto, por eso ella por eso advierte a España, ustedes todavía están a tiempo, eso es lo que ella quiere decir. Y por eso me interesó la frase, yo vengo del futuro. Y le dice del futuro, claro. Este puede ser el futuro de eso, puede ser el futuro de un presidente que vende el agua. Exactamente. Así que, bueno, felicitaciones a Belén, a Dolores Fonsi, una activista feminista,
que reivindica siempre el cine nacional. La semana que viene vamos a estar hablando del 8 de marzo, que se viene ahora, es el domingo. Es el domingo. Así que bueno. Tenemos ya la comunicación telefónica del entrevistado del día, Juan Pablo Costa, integrante del Centro de la Economía Política Argentina. Juan Pablo, ¿me estás escuchando? Tardes. Bueno, ahora te escuchamos. ¿Nos escuchás bien? Sí, perfecto. Bueno. Estamos en un momento complicado. Hoy se promulgó la reforma laboral, que como diría Caputo, me refiero al ministro de Economía, Luis Caputo, va a crear muchos puestos de trabajo, pero sin embargo, como diría Juan de Diego, abogado laboralista del gobierno, que fue el que la redactó, esto no es para generar puestos de trabajo, al contrario. No. Y hay un informe muy importante, muy interesante que hacen ustedes. En general son todos buenos los informes del CEPA, pero hay uno que han tomado con respecto al Estado Nacional, y la dotación del personal del Estado Nacional, y cómo se fue reduciendo, cómo la fueron recortando y cómo impacta esto en el país, ¿no? Sí, porque, a ver, cuando uno habla de la reforma laboral se refiere fundamentalmente al sector privado, porque en realidad el sector público no se maneja, digamos, por esa legislación, es otra legislación. Y cuando ves la parte, el análisis, digamos, de la evolución de lo que es el empleo público, bueno, tenés un recorte muy importante desde la asunción de Milei en diciembre del 2023. Desde entonces, sí, tenemos una caída de casi 65.000 puestos de trabajo, tanto en la administración pública como en empresas estatales. Te voy a pedir, por favor, que repitas la cifra de nuevo, porque la gente se le pasa. 65.000 personas, 65.000 personas, 65.000 puestos de trabajo que se han reducido. Sí, es un número... 65.000, déjame que te diga yo, familias. Sí, claro. Porque cada uno de ellos es una familia detrás, ¿no? Obvio, que a esto se le suma además la contracción del empleo en el sector privado, ¿no? Claro. Pero digo, hablando estrictamente de lo público, tenemos entonces una caída muy importante que no es solo en la administración pública, como decía antes, sino también en empresas públicas, no empresas estatales. De hecho, en la administración pública, sumado, tenemos cerca de 30.000, 40.000, depende, porque la administración pública se divide en centralizada, descentralizada, desconcentrada, depende cómo uno haga la suma, ¿no? Claro. Son como distintos criterios, pero en empresas o sociedades estatales tenemos una caída de 21.000 personas, ¿sí? Familias, como decís, con lo cual, bueno, hay una caída muy importante. En algunos, además, sectores bastante sensibles, como el Correo Argentino, la empresa operadora ferroviaria, el Banco de la Nación, Aerolíneas Argentinas, Aguas, AISA, Aguas y Saneamientos Argentinos. Es decir, son sectores muy importantes. Ahí tenés también Casa de la Moneda. Casa de la Moneda, mucha gente no lo sabe, pero es una empresa estatal dedicada a la impresión, ¿no?, de billetes. Sí. Pero no solo imprimía eso, sino que también imprimía pasaportes, imprimía las chapas patentes. Y hagámosla afuera, ¿no? Hagámosla afuera en el exterior, no traigámosla de afuera. Claro, una de las cosas que hizo el gobierno cuando asume el actual gobierno, más por decisión de Sturzenegger, fue quitar a la Casa de la Moneda del Medio, y la impresión de los pasaportes se le dio a un concesionario privado, y lo mismo con el chapa patente. Y esa es la razón por la cual hubo tanto problema en los últimos años, si muchos recordarán o se habrán enterado, que no había pasaportes, que no se estaban emitiendo, que no había el papel, ¿no?, para emitir los pasaportes, y los problemas con la chapa patente que todavía no se solucionaron. Los autos, que eso es una cuestión de seguridad pública, de los autos, ¿no? Claro. que no hay, todos sabemos que no hay, está lleno de autos y motos sin patente, pero además las que hay, muchos también lo habrán vivido seguramente los oyentes, se despintan. O sea, vos tenés una serie, mejor dicho, de las que se han producido que posteriormente, ¿no?, algunas que le sacaron a la Casa de Moneda esa gestión, de muy mala calidad, y por eso se despintan, siendo que además uno no las puede intervenir, porque la chapa patente uno no es que pueda agarrar, no sé, un marcador o pintura y volverlos a pintar, es ilegal, ¿no?, porque es como una especie de documento público. Bueno, nada, es anecdótico,
Pero es interesante No, porque pero nunca es había habido problema anecdótico. con eso bajo la gestión estatal, y una vez que se concesiona a un privado empezaron los problemas. Sí, pero no es anecdótico solamente, Juan Pablo, porque esto muestra, con un pequeño detalle, muestra la impronta del gobierno, de un gobierno encabezado por un señor que dijo que venía a destruir el Estado, ¿no? Y el Estado, en realidad, claro. la gente no toma conciencia a veces de que el Estado es el hospital donde te atendés, el policía que en la esquina te puede salvar de un robo o no, el Estado es la ruta que tiene que estar en condiciones para que no te mate, que no vuelques. El Estado es todo eso, el Estado somos nosotros. Sí, el y Estado es lo que viene a destruir, la ¿no? ANMAT, el organismo que regula la calidad de los medicamentos, Claro. el SENASA que regula la calidad de los alimentos, etcétera, etcétera. Es decir, muchas veces, claro, bueno, ahí hay todo un dispositivo más ideológico, ¿no? De larga Claro. data, a veces mostrando al empleo público. Siempre los que somos un poco más grandes, ¿no? Recordamos el sketch de Gasalla, la empleada pública de claro, Gasalla. claro. Bueno, eso es un poco, digamos, ¿no? Lo que se intenta instalar, y en realidad no es así, obviamente. El sector público está compuesto por un montón de empresas y agencias reguladoras que además, déjame comentar esto porque Sturzenegger, por ejemplo, ¿no? Que es el ministro de descentralización, un poco el ministro desregulador, vamos a decir, dicen las regulaciones tienen que ver con tongos que se fueron haciendo, etcétera. Y en realidad no, en general las regulaciones tienen que ver con medidas que se disponen para prevenir algo que pasó y no queremos que vuelva a pasar. ¿Sí? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, muchos recordarán el accidente del micro de la escuela ECO, Claro. hace, no sé, Ya 20 varios, años, ¿no? Sí, más o menos. Sí, más o menos 20 años, principios. Ese fue un accidente de un colegio, de un curso o varios cursos de un colegio que iban al norte, a Chaco, si no me equivoco, para hacer un trabajo solidario, etcétera. Bueno, desbarrancó, hubo un accidente. Bueno, después se detectó que tenía fallas mecánicas y a partir de ahí se establecieron regulaciones respecto a la revisión que tienen que tener los micros, ¿no? De larga distancia. Se establecieron regulaciones respecto a el control que se hace sobre los choferes para que duerman la cantidad de horas que tienen que dormir, para que tengan 0% obviamente de alcohol en sangre. Bueno, esas son regulaciones, y había un organismo que era la Comisión Nacional de Regulación del Transporte que se encargaba de todo eso, que se le empezaron a sacar funciones, ¿sí? Como diciendo, no, esto es un tongo porque atrás de esto hay un negocio. No, no había un negocio, eran regulaciones justamente para establecer esos estándares de calidad. Pasa con muchas cosas, con el turismo, o sea, podemos hablar toda la tarde con eso. Dentro de la ley bases y del decreto 70 también había cuestiones de regulación del turismo, digo, que son regulaciones que establecían un piso mínimo de calidad de la industria turística en general, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, que las agencias de turismo, digamos, que uno, por ejemplo, compra un paquete, una excursión, etcétera, puedan no tener seguros. Claro. ¿Sí? O sea, no están obligados. Bueno, ese tipo de cuestiones, eso es el Estado finalmente. Si no es la empleada de Gasalla, es más bien ese tipo de regulaciones, que en todo caso podemos discutir legítimamente si están bien, si hay que modificarlas, eso desde ya. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es directamente anular, ¿no? La mayoría de las regulaciones sin ver realmente cuál era el objetivo que tenían. Te va a hablar una periodista que está incluida en una de las empresas que ustedes mencionan, que es la Extelam, ¿no? Que 78% del personal exacto. que se eliminó. Bueno, de eso, hola Juan Pablo, Mariana te saluda. Lo que te quería preguntar, un cierre, ¿no? Claro. Eso fue cierre directamente, fue cierre. Pero por eso un cierre, sí. Claro, lo que te quería preguntar es porque dentro de esos 65.000 están los supuestos, porque bueno, se vivió en Telam, los supuestos retiros voluntarios. Sí, claro, porque es una reducción de personal. Es una reducción de personal que te invitan a retirarte prácticamente del lugar. Pero digo, en esa cifra están entonces todos los que tuvieron que aceptar un retiro voluntario por miedo, por cansancio, por lo que sea. Voluntario entre comillas. Voluntario entre comillas, ¿no? Sí, voluntario entre comillas, sí. Después tenés, por ejemplo, en la planta permanente de trabajadores, que en muchos casos lo que hacían es, como no los pueden despedir, ¿no? Por un tema legal, pues planta permanente, los pasaban ay, se me fue ahora el nombre, disponibilidad. Claro, como disponibilidad, y ellos tienen un año para encontrar otro lugar en el Estado. Por supuesto que además al mismo tiempo vos congelás la dotación o sea, impedís bajo ningún punto de vista que pueda cualquier organismo aumentar su dotación, con lo cual
es muy difícil encontrar Sí, un lugar que tenés te reciba. es el traslado, ya deben haber quedado un montón de gente porque ya se cumplió el año supuestamente de pase de disponibilidad. Eso iba. Y aparte, bueno, convengamos que, lo digo desde el punto de vista del periodismo, vos dejás un empleo, cuando salís a la calle no es como dijo de Pablo, vayan y busquen trabajo. No funciona, si agarren la indemnización o el retiro, ahorren y vayan a buscar trabajo. El trabajo está complicado para todos. No es buscar trabajo como si, bueno, sí salgo, laburo la plata y tengo, no es así, no funciona así. Hay gente que no se puede reinsertar porque aparte el sistema está mal, no hay trabajo y los pocos que hay están muy mal pagos y encima con la reforma laboral, bueno, te pueden hacer entrar como amigo, que no te echan, el día de mañana te miran mal. Peor. Colaborador le llaman, que es como si fuera un amigo. Un colaborador. Mañana no vengas y ya está, fuiste y te pueden pagar la indemnización en cuotas, etcétera, etcétera, ¿no? Es terrible. Realmente. No, además, a ver, el sector privado, desde ya la actividad económica, en general está muy mal. Cuando uno ve los ganadores y perdedores está muy claro, ¿no? Sí. Porque el gobierno a veces dice, bueno, la economía crece, claro, porque vos tenés los 3 principales sectores que están traccionando. Tampoco es crecimiento, te voy a decir, estamos en una situación de recesión, pero dentro de todos los sectores, los 3 sectores que mejor están son energía, minería y agro, claro. A grosso modo. Bueno, son 3 sectores que uno puede decir son importantes para la generación de dólares, para exportación, sí, por eso digo es importante. Ahora, generan el 15% del empleo. Claro. Y los 3 sectores que más mal la están pasando, o sea, que peor la están pasando son la industria. Claro. Tenemos todos los casos, ¿no? De FATE, todas las empresas, PATI, o sea, las distintas empresas, en muchos casos históricas empresas argentinas que hasta acá están quebrando o ya en concurso de acreedores. Decía la industria, el comercio y la construcción, los 3 sectores más en crisis que entre todos representan el 45% del empleo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, los sectores más dinámicos en la economía son los que menos empleo generan, los sectores menos dinámicos, es decir, los sectores más perjudicados por el actual esquema macroeconómico son los que más empleo generan, y eso te genera una situación lógicamente de enorme dificultad para buscar laburo, básicamente porque se está destruyendo empleo, no generando empleo, destruyendo empleo, y eso es lo que te están mostrando todos los indicadores, a pesar de lo que diga el presidente. A mí quiero decir esto, a mí me resultó un poco insólito, ¿no? La apertura de sesiones, el discurso de Milei, porque él dice, bueno, habla de los datos y dice que se muestra que baja la pobreza, que crece el empleo, pero es que los datos del INDEC, los datos del gobierno, del propio gobierno, están diciendo lo contrario, pero es como una especie de posverdad en la cual vivimos, cuando no importa lo que dicen los datos, importa cómo los interpreto, ¿no? Pero bueno, los propios datos que emite el gobierno dicen que el desempleo aumenta, y la generación de empleo, por ejemplo, digo, los datos del SIPA, que es el Sistema Integrado de Pensiones, te dicen que el empleo está bajando. No es que lo invento yo, y lo eso dice, que eso es empleo, eso es empleo en blanco. Imagínate lo que hay desempleados que estaban en negro o con monotributo. Son datos duros, es una buena observación. No son estimaciones. No, claro. Son datos duros, datos de los aportes que hacen los trabajadores. Claro. Entonces vos tenés menos aportes, menos cantidad de gente que aporte porque bajó la cantidad de empleo, no hay mucho más que decir. Claro, es 1 más 1, 2, no es una ciencia. Digo, pero es la CGT habla de 300.000 empleos que se perdieron desde que asumió Milei hasta ahora, que es estamos hablando del sector privado, ¿no? Bueno, es una cosa realmente increíble. Y hay algunos casos que son realmente significativos, porque el mayor recorte entre los organismos del Estado, entre las empresas y organismos del Estado, esto dice el informe de ustedes, es el del Correo Argentino, que encabeza el ranking con 5.331 despidos. Y uno se pregunta hasta qué punto Sturzenegger y la gente que maneja esto no le ha hecho favores amigos, ¿no? Porque yo veo en la distribución del correo un beneficiado importante, directo, de que el correo esté mal y que desaparezca, que es Galperín y Mercado Libre, ¿no? O sea, me parece que hay cosas que son, si no son complicidad, lo parecen, y es bastante feo, ¿no? Pareciera como que está direccionado a propósito. Sí, uno no quiere ser mal pensado, pero se lo hacen difícil, ¿no? Porque es bastante evidente. En el caso del Correo Argentino es una caída superior al 30% de la plantilla, ¿no? Tremendo. Echaron a uno de cada 3. Además, sí, exacto. Y hablamos de un correo, además,
que tiene una importancia enorme cuando siempre se habla del desarrollo federal, de la importancia de la conectividad. Bueno, ahí la cuestión, el correo argentino es central, porque y un correo que... no sé, yo vivo en Buenos Aires, pero muchas veces las empresas privadas, los correos privados, o sea, o mismo ahora Mercado Libre, que tiene un sistema de distribución propio, Claro. en los grandes centros urbanos por ahí funciona más o menos bien, pero en el interior no, y entonces vos ahí tenés esa cuestión, ¿no? Y un correo que distribuye las urnas aparte. Exacto, bueno, sí. En los actos electorales se encarga de distribuir porque llega o llegaba a todas partes. Ese era el beneficio del correo, ¿no? Y yo, para no pensando mal, pero una cosa funciona lógica. el enlace con el tribunal. Claro, porque es el que recibe los telegramas. Digo, si le perdonaran 100 millones de dólares en impuestos al correo argentino, o 150, depende de cómo se mida, como le perdonaron a Mercado Libre, a lo mejor no era necesario cesantear a 5.300 personas, a lo mejor podían seguir con lo mismo. Hay una doble vara y una intención de destruir lo público que realmente asusta, ¿no? Sí, es interesante porque además, por ejemplo, con esta obsesión por el equilibrio fiscal que dice tener, yo no se lo creo, para mí el gobierno no tiene una obsesión por lo que quiere es, digamos, tiene un objetivo vinculado a favorecer a ciertos sectores, porque ellos dicen, bueno, cuando la oposición plantea, no sé, digo la oposición en general, no solo el peronismo, también el sector del radicalismo que dicen, por ejemplo, cuando fue la ley de financiamiento universitario, el gobierno la veta, ¿no? Porque dice, el Congreso no me dice de dónde voy a sacar la plata, por lo tanto, esto es irresponsable en términos fiscales. Degenerado fiscales, ¿no? Dice el presidente. Sí. Por lo tanto, la veto. Ok, bueno. Y ahora, por ejemplo, con la ley de reforma laboral, mete reformas tributarias dentro de la reforma laboral, además no se entiende por qué está en esa ley, ¿sí? Por ejemplo, reducción de las alícuotas a las sociedades, había originalmente reducción de impuestos a los bienes de lujo. Eliminación de los impuestos a bienes de lujo, suntuarios, aviones, embarcaciones, así que todos aquellos que estén escuchando que tengan aviones o embarcaciones de gran porte se pueden poner contentos que no van a pagar impuestos. Bueno, y en ningún lugar de la ley dice cómo se va a reemplazar esos ingresos que se pierden, ¿no? Que el fisco pierde, con lo cual esa misma condición, ¿no? Que establecía el gobierno para la aprobación de cualquier ley, no la cumplen ellos mismos. Cuando quieren bajar impuestos a los ricos o a sus amigos, ahí está bien, ahí no hace falta buscar fuente de financiamiento, con lo cual digo, por eso digo, no hay ni siquiera una coherencia, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, es una línea política de derecha, liberal, etcétera, pero con una coherencia no la tienen, ¿no? Lo mismo pasado, mencionabas vos, el caso del planero VIP de Mercado Galperín de Mercado Libre, siendo una empresa líder de libre mercado, bueno, tan liberal que hasta su nombre es Mercado Libre, y cuando empieza a asomar la competencia de Amazon o de AliExpress o alguna de estos gigantes chinos, empieza a plantear la necesidad de cerrar, ¿no? De cerrar, y bueno, hay que cuidar lo nuestro. Bueno, yo me acuerdo siempre, para los que son de más edad, me acuerdo siempre el ejemplo de Karadagian, ¿no? Cuando peleaban esa lucha libre que hacían por televisión, que era el más tramposo de todo, y cuando él la pasaba mal se agarraba de la soga y pedía que no le peguen porque se agarraba de la soga. Cuando alguien se agarraba de la soga le pegaba en la cabeza, le pegaba peor. Y estos hacen lo mismo, ¿no? Libertad. Che, está viniendo Amazon, póngale traba, tienen que poner algún tipo de impuesto. ¿Por qué? Vos querés que sea claro. A mí me gusta la anécdota que decía Macri, ¿no? Que contaba Macri que él, cuando era presidente, lo iban a ver empresarios, gente muy importante, los negocios y demás, y aplaudían, ¿no? Las reformas, el libre mercado, todo, y cuando terminaba la reunión le decía, pero la mía está, ¿no? O sea, lo mío queda igual. Entonces todos quieren liberal, pero no lo de ellos, bueno. No, todos quieren que sea liberalizada la cosa, menos la quintita de ellos que quieren, y después se quejan de que los empresarios tenían un coto de caza particular, que cazaban en el zoológico. Nada nuevo desde Martínez Dios y Videla en adelante, con aquel famoso la propaganda de la silla que se rompía. No hay nada nuevo bajo el sol. Sigue siendo las mismas políticas de desindustrialización, de hambre y de desempleo que padecemos desde aquella época, 50 años ya, no más de 50. Así que bueno, no sé, Juan Pablo, si querés agregar algo más o algún detalle que se nos haya olvidado del tema del empleo del Estado o del empleo en general. A ver, vos, del modelo, porque vos ahí mencionabas la desindustrialización. Este es un modelo claramente desindustrializador, tiene que ver con
con el esquema macroeconómico, el dólar barato, de apertura importadora, eso genera un combo, es como una tormenta perfecta para el sector productivo, ¿no? Porque vos al mismo tiempo que tenés un dólar barato, eso dificulta mucho exportar, facilita importar, y si encima abrís la economía, en un contexto internacional en donde todo el mundo se está cerrando, ¿no? En términos comerciales me refiero, hasta Estados Unidos poniendo aranceles. Esto no es el 91, el gobierno está desfasado, está de modé, podríamos decir, está tan ideologizado, de derecha pero liberal, pero ideologizado, que plantea, ¿no?, la cuestión del libre mercado en un mundo que ya no es de libre mercado. No estamos viviendo el consenso de Washington, esto no son los 90, ¿sí? No es el mundo de los 90 donde los capitales fluían y en términos generales el mundo iba hacia un esquema de globalización, de cadenas globales de valor, de grandes bloques comerciales. Acá no es lo que está ocurriendo. Sí, por eso se triplica el riesgo, ¿no? Porque vos te abrís en el momento que todo se cierra y por lo tanto más pueden venir. O sea, estamos viviendo un riesgo muy grande y me parece que ahí también juega mucho la responsabilidad del sector productivo, ¿no? Del empresariado nacional, si es que cabe esa definición, porque bueno, no es la primera vez, ¿no?, que se tiran tiros en los pies apoyando modelos que claramente van en contra del sector productivo, ¿no?, que se supone ellos tienen que representar. Sí, da ganas de decirle al presidente y a sus seguidores, ¿te gusta tanto Trump? ¿Por qué no haces lo mismo que hace él? No en cuanto a invadir países, sino en cuanto a cerrar, proteger, hacer una política proteccionista y demás. En fin. Yo, antes de que cortemos la comunicación, agradeciéndole a Juan Pablo la mayoría que tiene, si yo no vi mal, creo que fue en tu Instagram que dice algo así como riquelmista línea fundadora, dice algo así, ¿no? Sí, correcto. Bueno, o sea, tenemos una coincidencia fundamental y muy buena. Ideológica. También, estratégica, ideológica, con vos también, Mariana. Sí, obviamente, o sea, bueno. obviamente. Así que bueno, Juan Pablo, te queremos mandar un fuerte abrazo, agradecerle a la gente del CEPA que siempre nos manda los informes, que son muy útiles a veces para hacerle entrevistas y a veces para comentarlos directamente en el programa. Así que te queremos agradecer muchísimo por estos minutos para Tiempos de Resistencia. Genial, un abrazo grande, un gusto. Un gusto haberte tenido en el programa. Muchas gracias. Y bueno, era Juan Pablo Costa, sociólogo, magíster en Sociología Económica o algo así, miembro del Centro de Economía Política Argentina, acá en Tiempos de Resistencia en Radio Con Aguante. Bueno, interesante. Sí, ahora que lo escuchaba hablar del tema del financiamiento universitario, recordar que el 16 de marzo iban a empezar las clases en la Universidad de Buenos Aires y bueno, hay declarado un paro por tiempo indeterminado para que se cumpla el financiamiento universitario, la ley de financiamiento universitario, así que bueno, no cumplen la ley. No cumplen las leyes. Y ayer estaba la gente de discapacidad, porque si bien la justicia les dijo que tienen que cumplir la ley, subieron mínimamente las prestaciones, pero siguen sin cumplir como corresponde la ley de discapacidad. Así que no cumplen la ley, que el Congreso sanciona una ley y la vetan. No la pueden vetar, no la cumplen. Es una cosa ilegal tremenda. Pero bueno, quiero pensar que Guillermo Francos en primer término y Manuel Adorni en segundo término tendrán que ir a la justicia, por ahí cuando dejen el cargo, en algún momento, cuando tendrán dejen... que dar cuenta, tendrán que responder en la justicia, ¿no? Porque no cumplen una ley en un país donde hay 3 poderes. Sí, recordémoslo porque parece que lo tenemos todo olvidado. No leyeron a Montesquieu, ¿no? Milei no, dice, solo lee nada de Smith. Tampoco. Cristina va a estar presa mucho tiempo, dijo. ¿Cómo sabe? ¿Qué es juez ahora? Y bueno, puso miembro de la Corte. Es la suma del poder público, ¿no? Es todas las cosas juntas. Y bueno, en fin. Así estamos. Déjame avisar y decir de la marcha que se va a hacer por el Día de la Mujer. Sí. Estábamos hablando de Dolores Fonsi. Como cae domingo. El domingo, pasado mañana. Pasado mañana, es el 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La marcha se va a realizar el día lunes, el 9 de marzo. Hubo idas y venidas de por qué se postergaba. El tema es que es una marcha con paro de actividades. Las mujeres
paran ese día. Las mujeres ese día no van a trabajar. ¿Te imaginas qué propicio parar este lunes con la reforma laboral ya, ¿no? Ella complicado. Puesta, que te mira mal un jefe y ya te echaron. Claro, complicado, pero bueno, la intención es que se sienta el paro de mujeres, por eso la marcha se va a hacer el día 9 a las 16 horas, se marcha del Congreso a Plaza de Mayo. Así que solamente decir eso porque no va a haber en otros países puede ser que haya, pero en realidad en todos los países marchan con paro de actividades por parte de las mujeres, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, como especialista en derechos humanos, como periodista especialista en derechos humanos, tenés algunas cositas para comentar. Sí, yo, prefiero derechos humanos son todos los derechos humanos, ¿no? Tener una vivienda es un derecho humano. Derecho al agua. Tener educación es un derecho humano. Yo hablo más que nada del tema del proceso de memoria, verdad y justicia. Así que vamos a hablar primero. Invitarlos a una actividad que está haciendo la Usina Cultural del Sur en el barrio de Almagro, acá en Mulnes 326, a poquitas cuadras de la radio. La Usina Cultural del Sur está participando de una actividad que se llama 30.000 nombres, 30.000 rostros, 30.000 vidas. Esto es una actividad que surgió espontáneamente, se empezaron a abordar pañuelos, no son pañuelos, son pedazos de tela, trozos de tela, con los nombres de los 30.000 desaparecidos. Hay un trabajo bastante organizado para saber cuáles, qué nombres están bordados y cuáles no, así que si ustedes se acercan a la actividad, se coordina qué nombres bordar y qué no, así que quien quiera hacerlo, a partir de las 15 mañana en la Usina Cultural del Sur, Bulnes 326, se van a juntar para seguir bordando. Esto se está juntando, todo el país está bordando en el Museo Etnográfico de Buenos Aires. Juntan ahí, en la se calle juntan de ahí. Moreno. O quienes se juntan, como en el caso de la usina, en otro lugar, cuando se terminan de bordar los pañuelos, se llevan ahí. La intención es armar una gran bandera, como la de los rostros que ingresan a la Plaza de Mayo todos los 24 de marzo, que también ingrese una bandera con todos los nombres, además de las imágenes, los nombres de los 30.000 detenidos desaparecidos. Y recordemos que son 30.400, porque tenemos 400 bebés robados que todavía no recuperaron su historia y no tienen su identidad. Y voy a hablar un poco del 24 de marzo, porque hay un rum, lo dije el programa pasado, de que se podrían firmar indultos a los represores que están detenidos. Y el tema del indulto, en Casa Rosada dicen, jactándose de que van a reelegir, que en 8 años de gestión de Milei no va a haber indultos. 8 años de gestión. Ya se dan por 8 años de gestión. Ellos ya dicen que son 8 años de gestión. Que no van a hacerse, que no se van a firmar. Pero al margen de eso, hay una cuestión legal detrás de poder indultar o no a los represores que están detenidos. Porque recordemos que cuando Menem indulta a los comandantes de la Junta Militar. Los comandantes de la Junta Militar no estaban dentro de lo que se llama condenados por delitos de lesa humanidad. Estaban condenados por crímenes graves, porque todavía el concepto de crímenes de lesa humanidad no estaba incluido en la Constitución Nacional a través de protocolos y acuerdos internacionales. La figura de delito de lesa humanidad, como es imprescriptible, es indultable. Inindultable, ahí está la palabra. No se puede indultar porque es un delito más que grave. Y los miembros de la primera junta, que solo ellos fueron indultados, fueron los que fueron comandantes de las 3 primeras juntas de gobierno de la dictadura. Claro, esos porque fueron los que fueron juzgados en 1985. Está, y bueno, al margen también se indultaron a Firmenich, a varios dirigentes de Montoneros. También fueron indultados ellos. Así que hay un tema legal que obviamente en caso de que puedan llegar a querer ser indultados, no se los puede indultar
por este motivo. Sí se los puede mandar, obviamente, a su casa, a prisión domiciliaria. Recordemos que, según los datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Lesa Humanidad, actualmente hay 539 represores detenidos en el país y muchos de ellos, 454, muchos, cumplen arresto domiciliario. Y el resto está en unidades penitenciarias. Ninguno está en cárcel común como conocemos. Sí. Están en Campo de Mayo. Si están en Ezeiza, están en un pabellón especial. No están con los presos comunes. O sea que tienen alguno que otro beneficio por estar encarcelados. En lugares puntuales como y reciben visitas. Muchos salen. Tenemos el caso de uno que festejó sus 50 años de casados en San Juan, me refiero a Olivera, así que digamos... Astiz, el ex teniente de navío Alfredo Astiz, es tristemente célebre por haber participado del operativo que secuestró a la primera conducción de Madre de Plaza de Mayo, entre ellas a las monjas francesas. Sí. Se sabe que sale a navegar del lugar donde está preso, tiene una especie de muelle. Está en Campo de Mayo preso, Astiz. Me parece que no sé cómo él sale a navegar. ¿Sí? Aparte dijo que cuando tienen ganas se va, no se va porque no quiere, porque están como en un club, hacen deporte. Están en una guarnición militar. Claro, pero es como un club, o sea, cada uno tiene como si fuera un cuartel, ¿no? Cada uno tiene su habitación con su cama, tienen su comedor común, están como si estuvieran bajo revista. Y otra de las cuestiones que si en caso de, pues yo estoy diciendo todo esto que no se puede hacer, sabemos que el gobierno si quiere hacerlo lo hace porque yo te iba a preguntar si se van a detener porque sea inconstitucional, ¿eso los puede parar a ellos? Porque es inconstitucional, claro que sí. Porque vas a indultar. Es inconstitucional que hayan metido la ley de reforma laboral que incluye modificación de impuestos por la Cámara de Senadores. Bueno. Y lo hicieron igual y la promulgaron. Convengamos que hoy se presentó un amparo, la CGT presentó el amparo. Lo que fue lo del lunes fue una puesta en escena, podríamos decir, porque como no estaba promulgada, vos no podés presentar una cosa antes de que esté promulgada. Me fui un poco, pero después vuelvo al tema de lesa humanidad. Pero hay más de 50 cuestiones institucionales inconstitucionales dentro de esta. Una cosa es el tratamiento de la reforma. Sí, no, además los tratados internacionales que tienen rango constitucional, como el Pacto de San José de Costa Rica, dictámenes de la OIT y demás, los vulneran a todos. A ver, el artículo 14 bis de la Constitución se cayó. Sí. Más inconstitucional que eso, imposible de decir. Entró en el fuero contencioso administrativo. Se hizo esta denuncia. Ya tiene designado un juez, pero vuelvo al tema de lesa humanidad y la inconstitucionalidad. Yo por ahí estoy diciendo que es inconstitucional y el 24 de marzo, que es acá viene lo perverso, sería el día que, si tienen ganas, indulten a los represores que están detenidos. Recordemos que, él que se quiere parecer tanto a Carlos Menem, el presidente, Menem indultó como se suelen hacer los indultos a fin de año. O se suelen hacer para Navidad o fin de año. Sí, era en diciembre. Fue en diciembre, fue para fin de año el indulto. Entonces, pero como tienen esta cosa de cerrar el Salón de la Mujer de Casa de Gobierno el 8 de marzo, tienen esta cosita de perversidad, posiblemente. Y aparte hay un costado político detrás de esto, que esta es la gente de Villarroel. Esta es la gente de Victoria Villarroel. Sí. Victoria Villarroel prometió. Amiga de todos los genocidios. Claro, permitió darle el indulto como lo más grande, o si no, arresto domiciliario a todos, que todos puedan volver a sus casas. Así que también tiene un costado político, porque es decir, se los di yo a Villarroel no forma parte, para ellos Villarroel no forma parte de su gobierno. Así que todo esto, pero sí lo que vamos a tener el 24 de marzo por parte del gobierno nacional es un video, como vienen sacando ya los 2 años anteriores de presidencia, contando esta cosa de la verdad completa. La producción está a cargo de Santiago Caputo, que junto con el director nacional de comunicación digital de la presidencia, Juan Pablo Carreira, están armando este video que supuestamente es para promover la memoria completa
de lo que pasó en la dictadura militar tras el golpe de Estado, porque lo que se está reclamando el 24 de marzo es las formas y los 30.000 desaparecidos, y va a haber una campaña que se va a llamar 30.000 rostros, y la idea es que cada uno ese día, el día de la marcha, vaya con una foto de detenidos desaparecidos para ponerle cara a la memoria de la verdad y la justicia, porque son caras. Detrás de este reclamo hay caras. Sí, en fin, hay tantas cosas que repasar en una hora semanal no se puede. Hace un par de semanas les decíamos, cuando terminaba el programa, estén atentos con lo que está pasando con Irán, porque hay movilización de tropas en Irán. La prensa y al otro día pasó. No, lo suspendieron. Ahora sabemos que lo hicieron una semana después, el fin de semana que nosotros lo hablamos, no, el siguiente, porque hubo problemas meteorológicos y logísticos, pero sobre todo meteorológicos, porque iba a ser ese fin de semana. Bueno, lo hicieron un fin de semana después, pero lo hicieron. Ahora que tenemos que advertirles que tienen que estar muy atentos a lo que va a seguir pasando en los próximos días, sobre todo en los medios hegemónicos, con el tema Libra, porque en uno de los teléfonos que había mandado secuestrar la justicia, sobre todo el fiscal Tayano, que le había pedido, un teléfono perteneciente a uno de los involucrados en la criptoestafa Libra, Mauricio Novelli, encontraron finalmente el borrador, por supuesto no el contrato, pero sí el borrador del contrato en el que Javier Milei acuerda con Hayden Davis, el empresario norteamericano, este jovencito rubio de anteojos que ustedes verán en las fotos en los diarios y por internet, acordaba con este chico impulsar y promocionar la maniobra de Libra. Hay un montón de cosas que dejan los dedos pegados mal, tanto a Javier Milei como a Karina Milei, por supuesto también a este hombre Novelli, a su socio español, Manuel Terrones Godoy, etcétera, etcétera. Pero ahí ya se encontró el contrato de colaboración, es un contrato confidencial, así se llama, acuerdo confidencial, en el que Milei se comprometía a promocionar la criptoestafa Libra, que dejó centenares de miles de damnificados en todo el mundo. ¿Cómo va a seguir esto? ¿Por qué digo que estén atentos a la prensa hegemónica? Porque hay run de malestar en la UIA, que sacó un comunicado muy duro en contra del gobierno, y también en AEA, la Asociación Empresaria Argentina, que son las 10 empresas que más facturan en el país. Y esto implica que empiecen a mover el tema La Nación, a través de su periodista de investigación, Hugo Alconadamón, que a veces es como un perro, Hugo Alconadamón, lo tienen con la soga sujetado, cuando se pelean con el gobierno se lo sueltan y después lo vuelven otra vez a meter para adentro. Es el círculo rojo. Exactamente. El famoso círculo rojo. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, yo no pienso que pase nada mientras Milei sea presidente, pero cuando Milei deje de ser presidente, olvídese de la causa Cuadernos, olvídese de todo lo que le hicieron a Cristina. Esto está comprobado y es muchísimo peor, desde la presidencia de la Nación. En fin, nos vamos despidiendo. Y si no, hablarán del Chiquitapia. Claro, ¿no? Mientras se cae el mundo... El canciller Tapia. Porque mientras Pablo Kirchner dormía la siesta, él fue el que gestionó la liberación. Y nos quedó hablar el tema del día, la foto de Messi con Trump, que la hablaremos en otro momento. Yo creo, diría el desaparecido ya Lucho Avilés, yo en ese caso diría echemos un manto de piedad, porque la verdad que me causa mucha piedad de este pobre chico que, bueno, es un gran. Y después no quiso salir al balcón porque estaba Alberto Fernández en el balcón. Claro, cuando salieron de campeones del mundo en Qatar y no quisieron ir a casa de gobierno para que no se mezcle con la política. Alguien me decía, a mí no podía no ir a la reunión con Trump porque es tradicional que los equipos campeones vayan a la Casa Blanca. Podía haber hecho lo que hizo el Papa Francisco, lo recibió a Macri, pero tenía una cara de enojo en todas las fotos. Sí, tremenda. Aparte qué cara ponés mientras el tipo habló de cómo iba a matar a los iraníes, en un discurso fuera de contexto, porque no era un lugar, felicitar a la gente, no, él hizo la arenga de que estoy matando a los iraníes y atrás estaba Messi con cara de nada, pero bueno. En 7 días volvemos con Tiempo de Resistencia, como siempre, acá en Radio Con Aguante. Hasta dentro de 7 días. Nos vemos.